es la Guerra Grande, vendría a ser de 1915, o sea, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, aquí vemos los hospitales, la firma de los tratados. Hay una serie de documentaciones muy interesantes. Aquí estaban los oficiales de la Primera Guerra, con sus uniformes y sus bigotes. Hay que ver lo que eran, ¿no? Hay que ver lo que eran. Por ejemplo, cómo eran las tropas, se movilizaban en bicicleta, y era espantoso, ¿no? Hay algunas fotos de los soldados en la nieve, por ejemplo. Yo no quiero saber lo que ha sido pelear en la nieve, o estar herido en la nieve, no me puedo imaginar. Ahí están los uniformes de los oficiales de la Primera Guerra, las tropas. Hay algunas fotos un poco acá están la destrucción de los puentes, por ejemplo. Acá hay dice puente giratorio y vapor hundiéndose, destruido en Rusia. Está hablando que fue destruido en Libau, ¿verdad? Fue destruido por los rusos, quiere decir. Lo mismo acá. Aquí tenemos también una serie de obras que fueron destruidas por la guerra. El suizo le tenía miedo al criollo por el facón. El facón era muy hábil, el criollo con el facón, con el cuchillo. Y el suizo se ve que era medio buenas noches para el facón, era medio buenas noches. Pero claro, el tema que un suizo con el fusil, claro. Ojo, el ojo era la bala, esos eran de élite. Yo tengo las armas, por ejemplo, los fusiles Peterbilt. Ellos le daban un fusil de guerra, ¿verdad? Y le daban otro fusil de entrenamiento, para tiro al blanco. El tiro al blanco tenía gatillo pelo, o sea que era para tirar al blanco. Era para afinar puntería, y otro era para combatir. Pero los dos lo dominaban, lo sabían armar y desarmar en la oscuridad. Era peligroso. Un fétil de repetición era un arma que realmente yo no me pongo todavía hoy. Adelante. No, era peligroso. Veíamos también, hablamos un poco de la televisión, ¿no? Uno se queda con mi generación, por ejemplo, se quedó con esa época de girar a mano la antena, pero acá era más avanzado. Desde adentro con una manijita. Sí, ahí atrás mío tenemos un dispositivo que simplemente es un comando que lo que hace, tiene una transmisión de 90 grados y gira arriba. Yo en sentido horizontal giro una antena en sentido vertical, la cual me apunta hacia Buenos Aires o hacia Montevideo. Había el canal 7 y el Saeta, nada más. Había dos canales para mí. Los dos canales que había. Y había que dar vuelta para un lado y para el otro. Y no siempre se veía, según la propagación de la ionosfera, se veía por reflexión. Y eso yo viví, cuando yo venía a la escuela había dos canales, el 10 y soy bastante viejo, el 10 y el 7 nada más. Después ya cuando venían los otros canales, después ya el 9, el 13, el 11, el 13 fue el último, el 2 de La Plata, después ya salían los otros, me acuerdo del Argentina, me acuerdo del Uruguay, porque como acá estamos a igual distancia de Buenos Aires que de Montevideo, los de Buenos Aires eran más potentes y veíamos mejor Buenos Aires que Montevideo. O tal vez por la propagación, no sé, pero siempre terminábamos mirando Buenos Aires y se veía mejor. Y sí, sin duda, en todas las casas había que tener una antena móvil, no había otra, si no veía solo Buenos Aires. Claro. ¿A qué apuntaron los colonos? ¿En qué se desarrollaron? ¿Cuál fue el desarrollo económico y social que implementaron llegados de la guerra? En principio encontraron un tesoro que era la paz, un país en donde les abría las puertas, les daba tierras y les daba la posibilidad de desarrollarse, pero ¿por dónde más o menos comienzan a desarrollarse? Bueno, lo que pasa es que, repito lo que dije recién, ellos venían de un país ya de 400 y pico de años formado, hablo de Suiza, ¿verdad? Pero en general Europa ya estaba todo armado. Entonces, lo que decidían hacer, acá no había. Por ejemplo, la primer quesería, el primer queso creo que de Sudamérica es acá. El primer dulce de leche, la primer sidra, el primer vino, los primeros embutidos, todo lo primero era acá. Pero en realidad era obvio, porque en Europa ya hacía 400 años que lo hacían. Entonces ellos vinieron a hacer lo que hacían siempre. Pero como acá no había, por eso el primer hotel, la primera trilladora a vapor es de acá. Lo que ya había en otras partes del mundo, acá no se conocía. Y esta gente que tenía mundo, tenía por sus viajes, por su cultura, siempre fue Europa siempre fue muy cautelosa con la cultura. Eran todos muy cultos, Y, por ejemplo, basta ver los manuscritos que yo tengo de los colonos, con la caligrafía que tienen, cómo están redactados, y realmente uno ve que el que lo escribió estaba bien preparado. No importan los nombres, ¿no? Pero uno ve las letras y
y ve. Yo tengo las fotos y tengo las letras y bueno, y algunos condicen la letra con la foto. Se veía que eran personas realmente de bien, ¿no? Y bueno, vinieron a hacer queso, vinieron a hacer la agricultura, impusieron los cultivos rotativos, impusieron todo. Pero en realidad no es que lo hayan inventado, lo traían de su país de origen. Venían de lo que ya... es como si nosotros ahora vamos a algún lugar que no hay nada y bueno, tenemos una serie de conocimientos que los que están ahí obviamente no la tienen. Claro. Y yo lo atribuyo a eso. Pero básicamente el tesón, ¿no? Había que trabajar. Yo trabajaba. Acá, se calzaba acá, ¿verdad? Se calzaba acá y se giraba en el fuego. Y eso hacía que el bafle se fuese cocinando de forma constante, homogénea. Luego se abría, ven que está perfecto esta conservación, y esto es de 1861. Esta es la único ejemplar que hasta donde yo sé se conoce, de Conrado Gubler, Nueva Helvecia, y tiene la particularidad que tiene una bolita acá, que es la que cierra, ¿verdad? Entonces esta botella, los niños la rompían para sacar la bolita para jugar. Por eso la única que se salvó fue esta, hasta donde yo sé, solo queda esta, la famosa bolita de Gubler, es esta botella. ¿Qué heredaban de la Europa? Porque, por ejemplo, si nos trasladamos a la colonia rusa en San Javier, también, claro. puerto que inmediatamente de llegar a tierra, ahí se quedaban a escasos metros. ¿Qué era lo que buscaban? ¿O veían de los lugares estratégicos que tanto en San Javier como acá, en esta zona, buscaban al llegar? Yo atribuyo que básicamente la única oportunidad que había acá era la agricultura, era una colonia agrícola. Se formó como colonia agrícola el Rosario Oriental, ¿verdad? Ahora, Doroteo García era ministro de Hacienda en ese entonces y buscaban traer agricultores. O sea, buscaban traer lo que no había. Había todo, pero no había agricultores. Entonces venían como agricultores, pero el tema es que algunos no eran agricultores. Sin ir más lejos, mi tatarabuelo era carpintero. Pero buscaron la manera. La gran mayoría se volcó hacia la quesería, hacia los lácteos, hacia la agricultura, los cultivos rotativos y otras profesiones también que había. Pero yo creo que, me parece a mí, ¿no? Por lo que contaba mi familia, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, abuelo, el padre y yo, que soy el último por ahora, que recuerdo esto, ¿no? El tema era que había que hacer algo para sobrevivir y no había opción de hacer otra cosa que no sea la agricultura. Por eso se conservan la arquitectura, por ejemplo, ellos tenían la arquitectura de Europa, hacían techo a dos aguas para la nieve y en Uruguay no nieva. Uno lo mira y es hasta cómico, ¿no? Porque está todo diseñado para la nieve. Dice, ¿para qué vamos a hacer nieve si en Uruguay no hay nieve? Pero ellos lo sabían hacer así. Conchillas es un caso de eso también, claro. que pensaban que había Seguro. nieve. Pero el tema es que, claro, lo sabían hacer así, no lo sabían hacer de otra manera que no sea para la nieve. Entonces vinieron acá y lo hicieron como lo sabían hacer. Claro, obviamente que es absurdo, ¿no? Pero bueno, era así, están hoy todavía los testimonios. Después, la idea de los colonos era trabajar, y la gran mayoría trabajó muchísimo. Unos fueron muy exitosos, otros no tanto, pero eso es la norma de nuestra sociedad, ¿verdad? Hay quienes triunfan y otros no, y no por falta de voluntad, a veces circunstancias que se van dando que hacen que a algunos les sea más fácil que a otros. Pero los colonos fundadores acá de la colonia suiza, en Nueva Helvecia, vinieron a trabajar en la agricultura. Después de ahí surgió la parte de quesería, ¿verdad? Los dulces, embutidos, fábricas, y luego progresó rápidamente, porque claro, era obvio que iba a progresar rápidamente porque traían lo que no había. Traían lo que no había. Un poco rememorando a don Jaime, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. En realidad, las colonias de inmigrantes son, cada una tiene su particularidad, ¿no? Yo conozco varias de Argentina y de acá del Uruguay también, que tienen su encanto. Han mantenido mucho su encanto. Más allá que se van perdiendo tradiciones, ¿no? Pero algunas tradiciones todavía se mantienen. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido, Alejandro y Leonardo con su cámara.
en realidad, bienvenidos por la chocolatería y con todo gusto seguiremos compartiendo material e información para ustedes.